mucho gusto. Mi nombre es Andrea Pinzón. Yo soy chef y fundadora de Bar & Blue. Bar & Blue es mi proyecto gastronómico. Así se ve la presentación. Bar & Blue. Bar & Blue significa flor de guineo en navere. Y hoy, bueno, primero agradecerles a todos por estar aquí, agradecerle a Crossroads por invitarme al programa educativo, porque hoy les voy a contar cómo la Bar & Blue / flor de guineo me hizo entender la cantidad de residuo que tenemos en nuestro país. Fue una cosa que fue un antes y después en mi vida y quiero compartirlo con ustedes. Entonces, vamos a mi clicker aquí. Yo le llamo la epifanía de la Bar & Blue porque, como les digo, fue un momento así como la escena de Ratatouille, que él se está comiendo el queso y la fresa y hay fuegos artificiales y todo esto así. Fue un momento muy importante y les cuento por qué. Yo estaba terminando mis estudios estaba regresando a terminar mis estudios y yo regreso a Panamá bastante desesperanzada de lo que estaba pasando en el mundo gastronómico por el tema de pues, el industrialismo de los alimentos y todo esto. Sentía que era un poco algo que no se conectaba mucho conmigo, ¿no? Yo no estaba como encontrando las raíces, el por qué estoy cocinando. Entonces me voy al restaurante de la chef Patricia Miranda, que se llama Cerro Brujo en Volcán. No sé si han ido, ¿alguno ha ido? Uno, por acá, dos. Los que no han ido, se los recomiendo muchísimo, se están perdiendo de algo muy bueno. La chef Patricia, ella cocina del famoso Farm to Table, aquí en Panamá desde hace más de 25 años, antes de que fuera cool. Entonces yo estaba cocinando con ella un día en su cocina, esto fue esta foto de una más pequeña Andrea, tenía como 22 años. Ella llega y me trae esta cosa. Y la pone así en la mesa y me dice, ¿tú sabes que esto se cocina? Y yo le digo, yo nunca había visto eso en mi vida entera. Entonces, quizás ustedes no eran como yo, quizás ustedes sí lo habían visto, ¿seguro ustedes? ¿Sí? ¿Quién lo ha visto? ¿Sí? ¿Por acá? Todo el mundo, yo nunca lo había visto en la vida entera. Y obviamente cuando lo conocí, nunca más lo dejé de ver. O sea, en cada esquina que yo voy contando las flores de guineo, en la carretera, cuando voy para la playa, ahora en el patio de mi casa. Todas estas son de la parte de atrás de mi casa. Y ahí en el estacionamiento hay como dos. Entonces yo voy contando y voy viendo cuál puedo cortar, cuál no sería tan inteligente cortar. La cosa es que esto es alimento y se desperdicia. Entonces ella ahí me enseñó cómo se limpiaba para poder cocinarlo. Y hoy me gustaría que ustedes la pudieran sentir y pudieran limpiarla para que sepan cómo se cocina también. Porque cuando la prueben, que la van a probar, no van a querer parar de comerla. Entonces Isabela las va a pasar una por una y yo les voy a enseñar desde aquí cómo se limpia. Entonces, cada una de estas cositas son como los pistilos, eso es una flor, ¿no? Entonces son los pistilitos, las florecitas, ¿no? Entonces esto tiene 3 cosas que hay que quitar para que se pueda cocinar y no quede súper amargo, porque la verdad es que queda muy amargo. Entonces tiene el pistilo del centro, que es algo que van a ver como un fósforo duro, que lo van a sacar. Van a sacar también algo que parece como una uñita, y luego van a sacar la base, la parte dura. Y entonces luego Isabela, no se preocupen si se ensucian, luego pasamos servilletas o algo así. Isabela va a pasar un bol con agua donde la van a tirar. Y así es como se limpia la flor de guineo. O sea, y me parece algo súper importante que todos lo sepamos porque al final, ¿qué es el producto que más crece en Panamá? Yo diría que está entre plátanos y cocos, pero yo creo que ganan los plátanos. La vez pasada fui a Colón y estaba contando, ¿qué más hay? ¿Plátanos o cocos? Y había más plátanos. Entonces, es un producto que hay demasiado en nuestro país y es algo que estamos botando. Entonces, ¿qué pasó? Cuando la chef me mostró cómo se cocinaba, ¿cómo les está yendo? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Todo bien? Perfecto. Ahorita pasamos este bol con agua para que la puedan echar. Ya va a pasar Isabela con el bol, no se preocupen. ¿Qué pasa? Entonces, yo aprendo a limpiarla, a cocinarla y me doy cuenta que, oye, efectivamente, como pueden ver en la foto de acá, en la última, sí parece y sabe a carne mechada. En ese momento se hizo con un curry rojo. Y yo dije, oye, yo necesito que todo el mundo pueda probar esta cosa que estamos botando y está en nuestra. Entonces empiezo a vender empanadas de flor de guineo al curry. Empiezo desde la cocina de la casa de mi mamá, que está ahí,
que mucho lo sufrió, mucho me regañó, mucho yo la regañé a ella también. Nos hicimos llorar y así empezó el proyecto, haciendo empanadas de flores de guineo en la casa de mi mamá para que todo el mundo lo pudiera comprar, la pudiera probar. Mi lógica era, a todo el mundo le gustan las empanadas, así que la gente va a querer probar la flor de guineo al curry en la empanada. Y gracias a Dios, a la gente le fue interesando, oye, ¿qué es esto? ¿Qué es esta flor de guineo? Porque yo nunca la había probado. Y todo el proyecto fue creciendo. Entonces luego empezamos a hacer empanadas de otros rellenos vegetales, pero la flor de guineo, al ser algo que crece en todos lados y algo que yo nunca había visto y nunca había aprovechado, me puse a pensar, ¿qué más había? ¿Qué más no estábamos aprovechando? Entonces, me puse a investigar y me puse en contacto también con una fundación que seguro conocen, que es la Fundación Rescate de Alimentos, que están haciendo un trabajo muy importante de rescatar todo el producto que se pierde en nuestro país. Y pues resulta que en nuestro país 350 toneladas de frutas y vegetales y comida en perfecto estado, ni siquiera es comida que alguien comió y dejó ahí, comida que nunca llegó a la casa de nadie, nunca llegó al supermercado, se botan a la basura en nuestro país todos los días de Dios. Y al mismo tiempo tenemos 200.000 panameños y panameñas que sufren de hambre. Y ahí ni siquiera está el conteo de los niños, que es aparte. Entonces, nosotros muchas veces pensamos qué es lo que más daño le está haciendo a nuestro planeta, y pensamos en el aceite que se riega en los mares, pensamos en producción de plástico, pensamos en los carros, en la gasolina, pero no nos ponemos a pensar que la comida que botamos también está generando un montón de gases de efecto invernadero que está también dañando nuestra capa de ozono. O sea, es un problema por todos lados, y luego tenemos el problema del hambre, y por eso dicen que es el problema más tonto del mundo, ¿no? Agarramos toda esa comida, se la damos a las personas que se están muriendo de hambre y listo, solucionado. Y esta es una pregunta que yo me hago casi todos los días cuando me despierto, cuando me voy a dormir o durante algún momento durante el día, y todavía no entiendo porque es un tema que no tiene solución. O sea, sí lo entiendo, obviamente, muchos intereses, cosas egoístas, pero sí es el problema más tonto del mundo. Así que yo dije, ¿qué puedo hacer desde mi esquina? Al final soy cocinera, al final trabajo con comida. Y no solo yo como cocinera, sino como personas que comemos y cocinamos todos los días. ¿Qué podemos hacer? Entonces, esto es un poco de lo que nosotros desde nuestro espacio estamos haciendo. Dice, si quieres, vamos a ir... mientras todo esto está pasando, tranquila, yo voy a ir mostrándoles cómo se cocina la flor de guineo, y para que vean, pues, lo sencillo que es aprovechar la comida. Entonces, cuando ustedes ya limpiaron la flor de guineo, ¿cómo les fue? ¿Funcionó? ¿Están aquí? ¿Dónde está el agua? Para ver. Para ver. Muy bien, aquí se fue una basecita. ¿Qué pasa? ¿Por qué tenemos que quitar todo esto? Porque si se va así, ahora esto se tiene que hervir, como por 15 minutos, para que se le quite el amargo. Pero si se va con las partes que tenemos que quitar, sale todo amargo. Cuando ella ya queda hervida, queda un resultado como así, que es como si fuera carne mechada. Entonces, lo interesante de la flor es que ella no tiene sabor, sino que agarra el sabor que le des. Lo que te da es mucha textura. Y lo mejor es que es completamente natural. Si ven estas proteínas vegetales que son como que parecen pollo, pero realmente es que sí gluten o cosas así como ultraprocesadas, esto es completamente natural, y ahora van a probar la textura que da. Lo que nosotros hacemos en la cocina, con la flor específicamente, es que tenemos una base así con mucho sabor, como el clásico guiso panameño. Ahorita yo le voy a poner un poquito de pasta de achiote que hacemos en la cocina, y también un poquito de sofrito. Entonces ella va a agarrar el sabor que le demos. Eso es lo interesante. Nosotros la hemos hecho al curry, la hemos hecho con barbacoa, la hemos hecho con salsa china, la hemos metido dentro de baos, o sea, las posibilidades son infinitas. Y tengo gente que me ha escrito y que, oye, hice la prueba con la flor de plátano y le hice un sofrito y me encantó y lo comí con arroz con lentejas. Y a mí algo también que me llama mucho la atención es que aquí en Panamá no la aprovechamos, pero en India y Tailandia la venden en lata.
O sea, ellos lo comen todos los días. No sé si vieron un video que andaba corriendo mucho por las redes sociales de una señora que estaba sentada como en un mercadito y ella agarraba la flor de guineo y agarraba los tallitos y los metía en tempura y los tiraba a freír y después lo comían con una salsa, ¿lo viste? Una cosa, y yo decía, ¿por qué no hacemos esto si tenemos exactamente el mismo producto? Entonces son ejemplos que podemos usar para aprovecharla también. Entonces, ahorita mismo la estamos cocinando con sofrito, que ahorita le vamos a dar vuelta y yo te digo para que la eches. Acá va a quedar. Entonces, como les decía, no es solo la flor de guineo lo que podemos aprovechar. Al entender y empezar a trabajar literalmente con basura, porque esto se considera basura, nosotros empezamos a pensar en la cocina, ¿qué más podemos cocinar? ¿Qué más es basura? ¿Qué más hay ahí? Así que empezamos a utilizar las cáscaras del zapallo para cocinar, que son perfectamente comestibles, que mucha gente las bota, no todo el mundo, pero mucha gente las bota. Las semillas del zapallo también cuando se tuestan, que quedan crocantes, ricas, se puede hacer también así como la mantequilla de maní, se puede hacer una mantequilla de semillas de zapallo. Esto acá es una tarta que nosotros hacemos de zapallo con las mismas semillas de zapallo. Hay un tema también, antes de pasar ahí, este lado, por ejemplo, lo que ven ahí en un circulito es un tamal de plátano que hacemos, que de hecho servimos en el Crossroads del año pasado. Ahí estamos cocinando los plátanos. Usamos el interior del plátano para hacer la masa del tamal y las cáscaras las picamos y se convierten en el relleno del tamal. Entonces es un plato que el año pasado nosotros compramos 300 plátanos para hacer esos tamales, porque era mucha gente. Imagínense que hubiéramos botado las cáscaras de esos 300 plátanos. O sea, yo me hubiera vuelto loca y tampoco hubiera cabido en la basura las cáscaras. Así que decidimos aprovecharlas. Y la verdad es algo que nos hace sentir responsables de que si vamos a pedirle todo esto a la tierra, si vamos a cocinar con producto de la tierra, o sea, ¿quién soy yo para decir que cocino con producto estacional, producto de la tierra y no estoy utilizando todo lo que ella da? Así que lo que hacemos es que rellenamos el tamal de las cáscaras, que las cáscaras se hierven, se limpian en la carnecita que tiene dentro y se pican chiquitito como carne mechada. Entonces, vamos a ir agregando la flor. Entonces, básicamente, esta flor ya fue hervida por 15 minutos y ella con su base, su sofrito, puedes mezclarla, que se empape bien del sofrito y después le echamos un poquito de agua. Con su sofrito ya va agarrando todo el sabor. Entonces, hay otro tema muy importante para aprovechar todos los residuos que tenemos y es que el tema de los productos de temporada. Es algo que en Panamá, ¿cuántas estaciones tenemos? 2, ¿verdad? Sin embargo, cuando vamos que si a Europa o Estados Unidos, que se ve clarito el invierno con la nieve, o el otoño con las hojas amarillas, o el verano caliente, se nota mucho más que las estaciones están cambiando y la dieta de la gente que vive ahí también cambia. Yo me puse a pensar, ¿por qué nuestra dieta no cambia? Si mínimo tenemos 2 temporadas, mínimo, pero después en mayo no llueve igualito que en octubre. En octubre no llueve igual que diciembre. Entonces nosotros también tenemos los productos que van cambiando y lastimosamente no hay suficiente información al respecto, porque con las personas a las que he hablado me han dicho, o sea, las personas se acercan y me preguntan, oye, ¿qué hay esta temporada? Y nosotros hemos empezado a subir guías mensuales de qué es lo que hay en la temporada, hablando con productores y obviamente nosotros tenemos una relación más directa, pero esa información no debería, nosotros en Baran Blue amamos compartirlo, pero no tendría por qué ser nuestra responsabilidad. Esa información debería darla al Estado. O sea, todos los panameños y panameñas deberíamos saber qué hay en temporada. Deberíamos saber cómo se ve la mandarina nacional versus la mandarina importada. Ok, esto es naranja y esto es mandarina. Pero esta foto yo la tomé en febrero del año pasado en un supermercado. Febrero es temporada de naranjas. O sea, si ustedes salen ahorita y yo venía en camino por Santa Ana, todos los mercaditos tienen naranjas y tienen mandarinas. Las naranjas panameñas son amarillosas con tonos verdosos. Las naranjas importadas son naranjas. Entonces yo decía, ¿por qué en el supermercado en temporada de naranjas no hay naranjas panameñas? Y eso es otra razón del desperdicio alimentario. Al final tampoco es toda nuestra responsabilidad. Nosotros tenemos que poder exigirle al Estado, exigirle a nuestro gobierno que tenga más regulación, o sea, que regule mejor estas cosas. Porque en los mercados, incluso no solo en el súper, en el San Felipe Neri, hay productos importados, mientras nuestros productos, 350 toneladas para ser exactos, se están yendo a la basura.
Ahí va la flor de guineo, por cierto, ya terminándose de cocinar. Dígame que no parece carne mechada. ¿Cómo huele? ¿Huele bien? ¿Se huele? Súper, belleza. Ok, entonces esa está lista, ya la podemos ir sacando. Entonces, eso es un poco lo que hacemos en nuestra cocina. Señala acá. Ay, verdad, perdón. Pero funcionó. Entonces, vamos a poner ahí rapidito. Ustedes se preguntarán, ¿qué puedo hacer yo en mi casa? Porque es desesperante que uno le digan todos los problemas y es como que te arranquen las uñas escuchar todos estos problemas y tú dices, ¿pero qué hago? ¿Qué hago? Realmente, como les digo, no es completamente nuestra responsabilidad, pero nosotros sí tenemos el poder, como consumidores, de empezar a pedir un cambio. Así que lo que podemos hacer es primero ser curiosos, ¿no? O sea, pensar un poquito out of the box de que si yo uso la papaya, por ejemplo, y me está quedando la cáscara, pensar, oye, ¿qué puedo hacer con la cáscara? Pensar, ¿por qué estoy botando la cáscara? ¿Será que se puede comer? Y entonces lo que yo hago es que me meto a Google y busco, oye, ¿qué puedo hacer con la cáscara? Y encontré miles de opciones. Nosotros, en verdad, la cáscara se puede comer. La picamos también finita y la cocinamos y es riquísima. Y le ponemos una salsa y es riquísima. Y tiene mucha textura. Eso, perfecto. Las semillas de la papaya, esto yo creo que sí es algo más conocido, pero no sé si alguien la ha usado, la ha probado, la ha comido. La próxima vez que se vean una, muérdanla. Hay gente que no le gusta, pero realmente es como si fuera, a mí me sabe como a wasabi. Y lo que hacemos es que nosotros las tostamos en la cocina y luego las molemos en un mortero o los pueden poner también en un pimientero. Y lo usamos como pimienta también, porque sí pica como pimienta. Y también es muy beneficiosa para la salud. Yo ahorita no tengo muy claro cuáles son exactamente los beneficios, pero están en Google. Y hay gente que se las come sola por salud. Otra cosa que podemos hacer, empezar a ir más a mercados locales. La foto que ven abajo de la búsqueda de Google es el mercado que hicieron en Don Bosco en el periodo pasado, un mercadito local, que es una iniciativa que creo que deberíamos poder replicar en nuestras comunidades, pero mientras tanto ya hay mercados existentes, están los del que está en Vía Israel, el que está en San Francisco, el que está en Vía Brasil, que ya nos van acercando un poquito más a qué es lo que hay en nuestro país. Y si es muy complicado ir a un mercado, están los carritos de la calle, en cada semáforo casi. Eso lo tomé también el verano pasado, pero este año los carritos se ven muy similares y ese es un buen indicador de qué es lo que hay en temporada también. Si el carrito está lleno de mandarinas o sandías o naranjas, normalmente es un indicador de que hay naranjas, hay mandarinas, hay sandías en la temporada y no hay que meterle mucha mente y comprar lo que hay, o sea, empezar a acostumbrarnos a consumir lo que hay. También ver en nuestro entorno, como ven en el álbum de Bad Bunny, no sé si ven atrás de las sillas la Baramblú, la flor de guineo. Entonces empezar a ver comida en todos lados también es una manera de... Ahora yo voy caminando por el parque y yo vivo en Vía Argentina y en el parque hay un árbol de marañón curazao, un árbol de una flor súper aromática, un árbol de limón, entonces como que al final estamos rodeados de muchísima comida, ¿no? Entonces empezar a cambiar un poquito ese mindset día a día es un proceso que toma tiempo, pero sí pasa que es algo que ya tú no puedes desver. Cuando tú empiezas a ver todo lo que puedes hacer, tú empiezas a cambiar el chip. No es algo que necesariamente tienes que ser un cocinero profesional para verlo, pues. Así que son pequeñas las acciones para que podamos empezar a mover esa balanza de que la comida tiene que ser para unos pocos o la comida es un privilegio cuando realmente es un derecho humano, o tendría que ser un derecho humano, ¿no? El derecho a la comida, el acceso a la comida de calidad. Así que, no, de nuevo repito, no es nuestra responsabilidad cambiarlo, pero sí tenemos mucho poder como consumidores para empezar a exigir un cambio, más estandarización, más regulación de parte de los gobiernos, porque hay muchas personas con las que compartimos país que dependen de eso, los pequeños productores, los vendedores de los camiones. Y nosotros al tener ese poder, al tener ese privilegio de estar aquí sentados, podemos impactar positivamente la vida de los demás. Hace un poquito me preguntaba allá afuera
qué es tener una mentalidad de sostenibilidad. Y lo único que yo pude pensar es, quizá vamos sirviendo, lo único que yo pude pensar es estar conscientes de que somos parte de algo más grande, de que no estamos solos en este mundo y que nuestras decisiones y nuestras acciones tienen impacto en el suelo, en las personas que viven con nosotros y en las generaciones futuras. Así que sí tenemos mucho poder y ahora van a poder probar el poder vegetal de la flor de guineo. Muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, este es el momento si quieren. Estoy a la orden. Yo voy siguiéndote con la cebollita. Poner un poquito más. Acá hay una pregunta. Hola, muchísimas gracias. Se está hablando de la revolución de las semillas, de la resistencia, de que producir nuestros propios alimentos, procurar la siembra de productos también desde nuestros balcones, en nuestras casas, es la nueva revolución. Parecieran acciones mínimas estas de identificar alimentos en nuestro entorno, pero realmente en el contexto global y de lo que está pasando con la seguridad y soberanía alimentaria, sí, en un continente tan rico como Latinoamérica, pero tan empobrecido, ¿cómo ves estas pequeñas acciones y cómo podemos sumar los esfuerzos para que realmente haya un impacto en este del campo a la mesa? Que parece una idea muy bonita, pero que en este mundo gastronómico, cuando vas al restaurante, entonces empiezas a pedir cosas que no son del campo a la mesa, porque se te antoja el New York Steak o el kiwi de Australia, pero no hay una conexión con esta necesidad de conectar el campo a la mesa. ¿Cómo podemos impactar y sumar esas acciones? Yo pienso que como todos los cambios en comunidades y en sociedades, al final es algo que tiene que ser sistemático. Entonces, yo creo que la clave está en la organización comunitaria para unir esfuerzos, porque nada vale que yo, que tú, que ella aproveche que si las cáscaras o consuma local cuando los restaurantes, los supermercados y la gente que verdaderamente tiene el impacto en la economía más grueso no esté haciendo las cosas como se deben. Así que creo que la clave está en la organización. Ahorita mismo se estaba hablando una ley de seguridad alimentaria en el despacho de la diputada Walkiria, que al final yo creo que esa es la clave. Al final esto es un tema político también, y por ejemplo en Francia hay multas a los locales que botan demasiada comida. Hay multas a quien no consume el producto local, y yo creo que eso es lo que se debería hacer. Por ejemplo, en mercados como el San Felipe Neri, que tienen manzanas todo el año, y lo siento mucho, las manzanas son muy ricas, pero no son de aquí. No, eso no debería poder pasar, debería haber una regulación. O sea, por lo menos no en el mercado municipal. O sea, sí puede haber en tiendas específicas todo esto, pero en el mercado municipal, cuando dicen que están tratando de apoyar al productor, apoyar al vendedor, tiene que haber regulación de cuál es el producto que se vende. Entonces creo que por ahí es, sí, la clave es la organización. Por acá. Hola. Hola. Tengo una pregunta. Estuve escuchando de que la mayoría de las cosas que ves como otros productos que también se pueden utilizar y muchas veces los desechamos, como cáscaras o ese tipo de cosas, son cosas como que mayormente aportan textura, no necesariamente sabor hasta que le das algo más, ¿no? Y eso lo conecté con el hecho de que hay muchas, como, no sé si es tendencia, no le presto mucha atención, pero tratan como de hacer como una nueva oferta veggie en muchos restaurantes y te hacen una, no sé, hamburguesa con base de lenteja, por decir algo. ¿Este tipo de cosas también se pueden utilizar como base para hacer cosas así? No lo sé. Pregunto. Para hacer, dices, como proteínas vegetales. Sí. Sí, completamente. O sea, nosotros somos más de la
idea de que no nos gusta, muy personalmente, emular proteínas, que si pollo vegano o hamburguesas veganas, pero definitivamente con las cáscaras, por ejemplo, como le estaba diciendo un poquito antes, como esto parece carne mechada, lo que nosotros hacemos es que hemos hecho que si pulled pork, no le mismo pork, pues, pero flor de guineo, cosas. Entonces, definitivamente por la textura que tienen, por ejemplo, las cáscaras de papaya, aparte de textura, cuando se cocinan, ellas tienen un olor y un sabor un poco cárnico, como un poco así. Uno no se lo imagina, uno piensa que es full frutal, pero no, realmente es muy como profundo y cárnico. Los tallos de hongos, que no todo el mundo los bota, pero hay gente que me ha dicho que los bota, es lo que más tiene sabor de los hongos y es lo que más tiene textura. Entonces, definitivamente se puede hacer. Por ejemplo, en India y en Tailandia, que es que ellos enlatan la flor de guineo, agarran el corazón de la flor, lo fríen y literalmente la textura es como si fuera pescado. Entonces, sí, o sea, y el juego de cosas que se pueden hacer es infinito, y lo más chévere es que vas descubriendo cosas nuevas, vas descubriendo texturas nuevas. Ya no estás buscando la textura del pollo, sino que estás buscando la textura del vegetal. Entonces, sí, pueden hacer muchas cosas. ¿Y los valores nutritivos? Los valores nutritivos, mayormente muchísima fibra, mucha fibra, eso que tantas veces necesitamos que sí para ir al baño, para digerir mejor las cosas, mucha fibra, muchos nutrientes concentrados, por ejemplo, en los tallos de los vegetales que a veces se botan. Como el tallo es la parte que conecta y recoge los nutrientes de la tierra hacia el vegetal, el tallo normalmente está muy cargado en nutrientes, vitaminas, minerales y todo eso, y sabor también. Entonces, si quieres, vamos repartiendo los que ya están y yo voy terminando acá los otros. Gracias, Isa. Todos los que tienen verde lo puedes llevar. Entonces, Isabela va a ir pasando por sus puestos para que puedan probar la flor, que está en una tostadita de maíz nacional, que esto es algo que no se ve mucho, ¿no? Cuando comemos las tortillas y la van a probar, que se saben así mexicanas, normalmente son de tortillas con maíz mexicano, estas son con maíz nacional, nixtamalizado, aquí en Panamá. Espero que les guste. ¿Crees que en un plan a largo plazo sería bueno educar a los agricultores de que no lo consideren como una merma y no lo voten, sino que sería una buena iniciativa educarlos, porque siento que estamos perdiendo demasiado, como tú mismo le dijiste, 300, se me va el número. 350 toneladas. Sí, 350 toneladas de producto que podemos seguir reutilizando. O sea, Sí. siento que debería haber a largo plazo un plan de política, un tema acerca de cómo volver esta merma algo que sea útil como ya lo estás haciendo hoy en día. Sí, totalmente, tienes toda la razón. Creo que es algo, ese es como el núcleo de todo. Al final los productores son los que tienen que saber en qué se puede aprovechar el producto para que también ellos tengan la independencia de venderlo como debe ser. En el San Felipe Neri, lo que está haciendo la fundación es que, bueno, lo hacen cuando pueden. Recogen el producto que se va a vender durante el día, en un centro de acopio se procesa, se hace que si mermelada o encurtido, y se les devuelve al vendedor, en este caso, para que ellos lo puedan vender. Y así puedan saber, oye, lo que se estaba botando, mira todo lo que se puede hacer. Entonces, eso es un primer paso, pero la siguiente etapa ya sí lo hemos considerado varias veces, que es de la educación comunitaria, la educación a los productores, de que ellos sepan, oye, mira, esto que estás botando lo pudieras aprender a procesar, cocinar y vender, deshidratar, para volver a hidratar, para tener en las tiendas, para tener en los supermercados. Porque al final esto la gente o sea, si ya les digo, en Tailandia, la misma marca que vende, la Goya, esa creo, que vende leche de coco aquí en Panamá, vende flor de guineo en Tailandia. Entonces también todo el dinero que estamos dejando ir, ¿no?
toda la economía que pudiéramos estar generando también. Así que sí, le diste al tino, sí se tiene que hacer. Y también en la tortillita, la cenicita negra que ven es polvo de piel de berenjena. Cuando se quema la berenjena en la parrilla para hacer que si baba ganoush y todo esto, que la piel queda negra y se le quita, lo que hacemos es que la secamos y luego la hacemos polvo y eso le da un saborcito como ahumado a las comidas. Entonces es una sal de piel de berenjena. Entonces, cuando ayer yo estaba preparando todo esto para la presentación y yo le puse la sal de piel de berenjena que tenemos ahí, es algo que tenemos, o sea, no es algo que se hizo para esto, fue un momento muy, muy especial y muy emotivo para mí porque al final nosotros lo hacemos por la responsabilidad que sentimos, pero al final poder compartirles esto y poder que, y yo no me estaba dando cuenta, pero en este momento en la charla de desperdicios, donde estamos hablando de desperdicio y poder servirles algo que es desperdicio y que lo puedan probar, la verdad es que es algo muy, muy bonito y muy especial y que puedan tocarlo, puedan sentirlo, puedan probarlo, hace que sea como un momento de full circle. Así que, ¿cuántos faltamos por acá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, por ahí. 2, 4, 5, 6, 7. Yo no tengo una pregunta, pero sí quiero decir que está increíble. Gracias por decir eso. Wow. O sea, de verdad parece carne mechada. O sea, me llegó y de verdad que parece carne mechada. No sabe obviamente a carne mechada, pero tiene bastante sazón. O sea, no me lo esperé. Gracias por decir eso. Sí, Spicy. sí. Y quiero hacerlo de la papaya. Yo Ropa no vieja. tenía idea que eso era picante. O que podías hacer pimienta con eso. Sí, eso es. La verdad es que todo el mundo que hay detrás de la curiosidad, ¿no? Y al final esto es algo que tampoco yo lo descubrí por mí misma, lo aprendí de alguien más y así se va pasando la voz. Y les recomiendo que prueben mucho lo de la papaya. Lo que pueden hacer es o se la comen cruda, la prueben cruda y después la meten al horno unos 10 minutitos para secarle el agua y así les dura más. Y la pueden meter en un molinillo de pimienta y así con eso sazonan sus cosas y es muy nutritivo. La cáscara de cebolla también, de ajo, que todas esas cosas que botamos para hacer nuestros sofritos de todos los días, están llenas de sabor. Como les decía, todo lo que es tallo, todo lo que es cubierta, como protege al vegetal, a veces tiene mucho más sabor que el mismo interior. Lo que hacemos nosotros con las cáscaras es que las guardamos, las congelamos en una Ziploc y después con eso hacemos caldo. Nosotros no hacemos caldo con vegetales, hacemos caldos con cáscaras y descartes. Una consulta, ¿cuál es la diferencia? Ahorita que estabas explicando lo de la tortilla, Ajá. ¿cuál es la diferencia, por ejemplo, hacerlo con maíz mexicano a maíz local? O sea, como que me gustaría como entender Buena pregunta, ese detalle. muy buena pregunta. Lo que pasa con el maíz mexicano es que los mexicanos tienen un proceso que se llama nixtamalización, que es un proceso ancestral de ellos, que se cocina el maíz con cal alimentaria. Que lo que hace es que rompe la cascarita de afuera y hace más disponibles sus nutrientes, pero también te da flexibilidad. Él hace reacción química con la pectina del grano, con la pectina del vegetal. Entonces hace reacción química y lo que sucede es que el primero se cocina con cal y luego él gana una flexibilidad, porque es como fortalecer las paredes del mismo grano, y por eso es que las tortillas mexicanas se pueden doblar y las panameñas no mucho, se rompen, no son flexibles, porque nosotros no nixtamalizamos, porque es un proceso que pasó por toda Mesoamérica y como que se saltó Panamá y siguió hacia Venezuela y Colombia, así como que todo se quiere saltar Panamá. Así que esta señora es una señora mexicana en Veracruz. Ella está haciendo el proceso de nixtamalización mexicano con maíz panameño. El que le interesa le paso al Instagram después, porque la verdad es muy buena. Es muy bueno tener esto, la verdad no existía. Así que, eso, por acá hay otra. De nada. Gracias. Más que una pregunta, pues quiero agradecerte por acá. Hola. Yo traje a mi hija hoy porque ella quiere ser chef y me wow, interesaba mucho suerte. como ver esta parte del ambiente, de ver cómo me llamó mucho la atención el título. O sea, solo el título era como Cocina sin residuos. Yo decía, ¿esto cómo es? ¿A qué se referirá? Quiero saber más. Y le dije a ella, pues y era temprano y ella es súper dormilona, pero dijo, mami, yo voy. Y está feliz de estar acá. Qué bueno. Esta flor del guineo, pues
le decía a mi amigo que yo crecí en Chame y pues eso estaba en el patio de mi casa siempre. Y recuerdo que esas florecitas se le echábamos a las gallinas. Mi mamá criaba Claro. gallinas. Ajá. Y cuando yo la vi en la mesa, yo decía, ¿qué hace eso ahí? ¿Será decoración? Pero súper rico el sabor. Ahorita que lo probamos, comentábamos aquí que, o sea, de verdad que parece carne y el sazón que le pones, o sea, es una cosa muy rica. De hecho, ahorita hablábamos las dos y yo le decía, estamos viendo un proyecto de emprendimiento, en la escuelita de ella todos los años hacen emprendimiento, y yo le decía, puedes hacer empanaditas de esto, o sea, porque tu abuelita allá en el interior tiene un montón de esa cosa. Claro, claro. Entonces, gracias por compartir. Yo creo que es, como tú dices, correr la voz, porque es algo muy interesante que yo desconocía, pero que me parece que mucha gente más debe saber, conocer de esto, porque quizás por desconocimiento o ignorancia no lo hacemos. O sea, yo en mi casa boto un montón de cosas. Ahorita que tú decías de la papaya, yo decía, Dios mío, pero yo tengo todo eso en mi casa y lo desecho. Claro. Y de verdad que me ha parecido súper interesante y te agradezco por toda la información y lo que compartes esta mañana. Gracias. Muchas gracias a ti. Y al final es eso, yo creo que mi responsabilidad como cocinera es transmitir y compartir lo que he aprendido, porque de nada vale que yo desde mi esquina, desde mi restaurante o lo que sea, esté haciendo estas cosas si nosotros como colectivo y como comunidad no lo estamos haciendo. No estoy haciendo ningún tipo de cambio si solamente les cocino flor de guineo y no los digo por qué lo hago. Así que nada, somos un canal al final. Así que gracias a ti y a ustedes por estar aquí. Así que había otra pregunta para acá, ¿verdad? Sí. Mi pregunta para ti es, ¿cómo nació en ti ese amor por la cocina y cómo decidiste que querías ser chef? Oh, ok. Bueno, tenían 8 o 9 años. Esta historia me gusta mucho. Tenía 8 o 9 años y mi mamá y mi papá me metieron en un curso de pastelería, gracias, para niños. Y en ese momento nos enseñaron a hacer que sí, galletas, pasteles, icing, las cosas más básicas del mundo. Entonces que sí, el azúcar glass y la cosa. Y primero que yo siempre he sido hacer muchas cosas con las manos, me gustaba como que sentir las masas, tocar, hacer, pero lo que más me impresionó fue cómo tenía una masa líquida y eso entraba al horno y salía diferente. Y yo decía, esto es magia, esto cómo está pasando, wow, y yo con mi mente de niña, así, yo sentía que yo estaba jugando, y después con las mismas recetitas que nos dieron me puse a hacer galletas en la casa para vender en la escuela, vendía galletas Acuara. Todavía cuando me encuentro a mis compañeros de la escuela me dicen, oye, ¿por qué no haces galletas Acuara? No, ya la economía no da, o sea, inflación. Que en ese momento tampoco hacía plata, o sea, creo que perdía más plata de la que... Pero en ese momento fue como, o sea, yo no me veo haciendo ninguna otra cosa en el mundo, en mi vida, jamás. Así que me quedé, terminé la escuela y me metí a la escuela de cocina. Y bueno, el resto es historia. Y ha sido un aprendizaje constante porque, claro, en la escuela de cocina te enseñan las bases, lo clásico siempre, y había mucho tema que si cómo cocinar este pollo, cómo cocinar esta carne, cómo cocinar este puerco, cómo cocinar este pescado, no sé qué. Pero nunca me enseñaban cómo cortar una berenjena, cómo abrir un zapallo, cómo cocinarlo sin que no fuera solamente un acompañamiento o un guiso o algo así. Entonces, años después, estando ya terminando la maestría y todo eso, yo entendí que la balanza estaba así y que yo no quería aportar más a que la balanza estuviera estando así. Así que dije, voy a tratar de hacer todo lo posible para poder nivelar esa balanza y dije, no, yo voy a cocinar solo vegetales y no voy a cocinar carne. Y obviamente primero entré en crisis existencial y dije, llorando, dije que nadie se va a querer comer mi comida, mi carrera se acabó, it's over. Pero seguidamente, al poder, hay una frase que leí en un libro hace poco que dice, limitation breeds creativity. Entonces, al cerrar esa puerta del mundo cárnico, que era lo único que conocía, y abrir esta puerta desconocida del mundo vegetal, es que empecé a descubrir todas estas cosas que se podían hacer y entender, oye, hay otras maneras de hacer las cosas y a la gente sí le gusta y sí lo pueden comer y sí es necesario porque se está desperdiciando. Así que así fue que empezó todo el camino y ahí vamos, siguiendo. Sí, gracias. Hola, ¿qué tal? Hola. Gustavo Zurita. Bueno, ya nos conocimos de CERTA de Canal 11. Yo tengo un espacio donde destacamos a jóvenes líderes, agentes de cambio, y me pareció interesante todo lo que hacías con la comida sostenible. Yo tengo una experiencia de vida, bueno, que ahora me trajo recuerdos cuando vi
el barambulú o flor de guineo, que cuando era muy pequeño jugaba con eso y esa era la carne para el cocinadito, ¿no? La carne o los vegetales. Ah, wow. ¿Y quién diría que años después estaría presente con una profesional como tú de la cocina recibiendo docencia sobre esto que se puede comer? ¿Y te la llegaste a comer? ¿Cómo? ¿Te la No, llegaste a comer? se hacía el cocinadito de niño, pero no sabía que se comía. Ah, Hasta ahora me voy a ok, enterar ok. que es un alimento también. Así que mejor- felicidades por todo lo que haces. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, mejor que no te la comiste porque es súper amarga. Un par de gente me ha escrito como que, Andrea, yo no sé cómo tú haces eso porque es demasiado amargo, no lo vuelvo a hacer. Pero bueno, hay que tenerlo. Que está en YouTube, por cierto. Yo aprendí en YouTube también cómo cocinar y todo eso. Así que, sí. ¿Ya todos comieron? ¿O falta alguien? Faltas tú. ¿Podrían repetir? Ah, mira tú. Pasen los platos, pues. ¿Ah? Vale. No me avergüences. No, ok. Y hay otra pregunta por acá. Hola. Hola, no le iba a preguntar porque quizás pueda buscarlo en Google, pero he visto que todos han hablado sobre la semilla de papaya. ¿Cómo le quitamos la peliculita alrededor de la semilla? Buena pregunta. Las pones en un platito, en un bowl, las enjuagas con agua y después las pasas a un colador. Y ya la película se separa. Ok, gracias. Si no se sale la primera, lo haces de nuevo y ya. Y Ok, se separa. gracias. Buena pregunta. Por aquí, hola, ¿cómo estás? Me causa mucha curiosidad todo el proyecto, pero también tengo una pregunta de cuál sería la forma de masificar o de concientizar a la gente para que esto sea un proyecto creciente. Buena pregunta. Creo que eso es lo que buscas principalmente con todo esto, pero a nivel general, ¿cuál sería el apoyo que necesitarías o cómo sería la forma de hacer un gran proyecto y concientizar a la gente de todo esto? Bueno, primero, gracias por esa pregunta, es muy buena. La verdad, hemos estado haciendo esto a pequeña escala desde el 2020 y ya llega un punto en el que entiendes que no es solo una necesidad tuya, sino que es una necesidad colectiva. Y la verdad, nuestro sueño siempre ha sido poder llegar a más personas. No solo a manera de, por ejemplo, nosotros el impacto que siento que hacemos es cocinando y alimentando, pero es más grande que eso, no es solo a manera de cocinar, sino a manera de educar. Yo siempre he soñado con tener un espacio que incluya tanto el poder alimentar a las personas como el poder educarlas. Realmente no sé cómo se ve en mi cabeza en este momento, pero por ejemplo, un proyecto que también creo que tuvo mucho impacto fue uno que hicimos con la Ciudad del Saber. En ese momento ellos nos dieron mucho apoyo. Ese proyecto se llama Escuela de Gastronomía Circular, en el que formamos a personas del gremio de la gastronomía para que fueran agentes multiplicadores del mensaje. En ese programa estaban tanto nutricionistas como emprendedores de cocina, como creadores de contenido, en el que se les dio estos temas mucho más a profundidad y luego ellos desde sus trincheras empiezan a multiplicar ese contenido. Entonces lo que hizo la Ciudad del Saber en ese momento que nos ayudó mucho fue darnos la infraestructura, el espacio. Luego también desarrollamos un libro que no hemos impreso más copias, pero la verdad es que es un libro que habla de cocina de aprovechamiento, habla de cocina kilómetro cero, que es consumir lo que está dentro de tu radio de 100 kilómetros. O sea, ¿crees que se debería incluir dentro de las materias de la gastronomía a nivel universitario? Sí, 100%. O sea, eso a mí no me lo dieron y Isabela no me dejará mentir. Isabela es mi estudiante, yo enseño en la escuela de cocina, ella es mi estudiante y a mí me dan una materia y yo digo que voy a enseñar lo que me dé la gana y enseño de cocina de aprovechamiento y todo esto y ella me da pena hablar, pero no me dejará mentir de que esto es algo que yo trato de hacer y creo que debería, como de nuevo, ser sistemático, o sea, ser parte del sílabus de la universidad. Así que sí, por acá. Yo sé que hablé, pero ahora voy a hablar como su mamá, porque hay cosas que están backstage que no se han dicho. Cuando preguntaste de cuando ella quiso estudiar cocina, sí, nosotros como papás buscábamos, tenemos 3 hijos, ella es la mayor, y buscábamos que hicieran cosas todos los veranos. Entonces, había una pastelería cerca, la inscribimos y descubrió su amor a los 8 o 9 años, pero no volvió a hablar de eso hasta que estaba ya en 6º año y dice, voy a estudiar cocina. Yo sentí como un frío en el estómago porque nosotros venimos de una generación que éramos arquitectos, doctores, abogados, eso de cocina.
que mamá, yo te enseño, ¿qué quieres aprender? Pero estudia una carrera. No nos cabía y después entendimos que, bueno, el mundo cambió y que esto también era un arte, ¿no? Pero estando en su segunda semana de clases, estaba así toda preocupada y le digo, hija, ¿qué pasa? Y me dice, estoy estresadísima, tengo exámenes. ¿Exámenes de qué? Tengo exámenes de salsas. Y yo para mis adentros, a mí me estresaba química, física, cálculo. Ella se estresa por exámenes de salsa. Pero que resulta que tenía que aprenderse las salsas de memoria, hacerlas en un tiempo, y eso era todo un arte. O sea, yo aprendí a descubrir el valor de quien nos prepara los alimentos para nutrirnos, y cuando ella regresa de la maestría, que dice, voy a abandonar la carrera porque si esto se trata de competencias por estrellas Michelin y es tratar mal al cocinero y ser frío y lejano con el cliente, entonces a mí esto no me interesa. Yo dije, ya pasamos por aquí, ahora vamos a volver a empezar otra carrera. Es que no, hija, tú tienes que seguir. Y ese espacio, porque conocemos y somos amigos de la chef Patricia Miranda, le salvó la vida, le salvó la carrera, la reconectó con la naturaleza, con nuestros hermanos originarios. Fue como renacer. Y tenemos tanto que agradecerle a Patti, que ella llega inspirada con la flor de plátano y mi cocina pagó el pato y ahí empezó todo. Estábamos en media pandemia. O sea que no hay esfuerzo chico ante los grandes desafíos. Y Andrea, en medio de la pandemia, es que nace su emprendimiento, se gana un premio de mujeres emprendedoras y con ese premio es que construye en lo que era parte de mi lavandería que perdí y el cuarto de empleada que ya no se usaba. Ahí está su cocina todavía hoy y Andrea ha logrado lo que ha logrado. Y cierro esto con algo que ella no menciona mucho, pero que es muy importante. Ustedes ya vieron su mano derecha, ella nació así y nunca fue un impedimento para ir superando todos los obstáculos que presentó su crecimiento y el bullying en general que existe. Pero cuando ella estaba en la universidad y dio clases de cuchillos, su profesor de cuchillos le dijo, busca otra carrera, que tú no vas a poder hacerlo. Y me lo dijo y lloramos juntas, pero luego dijo, yo le voy a demostrar que yo sí puedo. Y ella se graduó con el segundo puesto de honor de su promoción y el primer puesto de honor de su maestría. Y es una de las chefs emprendedoras sobresalientes de Centroamérica y el Caribe, reconocida por la revista Forbes. Así que un aplauso para mí. Gracias, muchas gracias. Un aplauso para Andrea, por favor.